Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos invita a mirar la vida de San Cirilo monje y San Metodio, hombres santos que han venido a escribir y a publicar textos litúrgicos en lengua eslava, hombres que han llegado a dar la vida en la evangelización de los pueblos eslavos con una infatigable labor de evangelización en los años más o menos cada uno de ellos 850, 869 y 885 que van muriendo. Ellos evangelizan toda esta zona europea y vienen a tener toda una radicalidad en el encuentro con Jesús. Hoy miramos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? Aún no entienden ni comprenden, tienen el corazón embotado, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron 7. Él les dijo: ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Volvemos la mirada al texto, capítulo 8, de versículos del 14 al 21 de Marcos. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué pasa con los discípulos y de un olvido? Y Jesús hace un comentario y entonces ellos piensan que Jesús está diciendo una cosa, pero Jesús está hablando de otra cosa. Por eso Jesús les hace como una pregunta llamándoles la atención y les tiene que recordar algo que pasó y que él hizo. Y termina con una gran pregunta también el texto. ¿Qué dice los diálogos? ¿Qué palabras, qué expresiones vienen hoy a tocarnos a nosotros? Hacemos varias lecturas, como siempre, tratando que la comprensión quede bien clara en la idea principal, ideas secundarias, en los diálogos, en las actitudes, en las preguntas que hace Jesús, porque la palabra nos pregunta, Jesús sigue preguntándonos a nosotros al corazón. Y eso tiene que quedar claro en el primer momento, para que cuando tengamos este segundo momento, que ya partimos en este momento para hacer nuestra meditación, pues nos sirva para ir al fondo del corazón. Jesús está con los discípulos y se les olvidó el pan. Ellos están preocupados por la comida material. Y resulta que Jesús, aquí por asociación, empieza a hablar de la levadura de los fariseos y de los herodianos y de Herodes. Y ellos piensan que Jesús está hablando de comida física y material. Y entonces discutían sobre esta situación. Y Jesús tiene que hacerles varias preguntas. Es que, ¿por qué andan discutiendo de que no tienen pan? O sea, seguramente hay un dolor en el corazón de Jesús, porque si ellos vienen formándose con él está hablando de otro tema y ellos pensando en otra cosa. Primera línea de meditación, pasa y sigue pasando y seguramente seguirá pasando mientras no convirtamos el corazón y el alma y las nuevas generaciones no miren a Jesús. Dios piensa una cosa y nosotros vamos por otro lado pensando otra cosa. Dios nos mueve el corazón hacia un cambio interior y nosotros pegados de ideas materiales y de cosas que Dios tiene la provisión y la fuerza para dárnosla. Por eso les dice, es que ustedes están pensando en material, ¿no se acuerdan pues lo que pasó con la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Cuántos panes
cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Y entonces, ellos, sí, 12. ¿Y cuántas canastas recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? 7. Entonces, ¿por qué no comprenden? Como quien dice, ustedes preocupados por lo material, y yo les estoy hablando algo muy profundo que va al fondo del ser y del alma. Y hoy nos dice a nosotros Dios, nosotros preocupados en tantas cosas, en tantas, y para cada quien piense en sus preocupaciones, en sus búsquedas, en sus afanes, en sus tristezas y melancolías, yo lo pienso para mí, en el embotamiento de no ver la vida con los criterios de Dios. Y Dios nos tendría que estar recordando, ¿usted no se acuerda la vez que intervení y lo saqué de esta situación y de esta forma y le mostré mi amor así, así, así? Cada uno saque ese momento. Yo lo pienso. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en mi vida? Y en un momento donde yo estaba preocupado por otras cosas, Él me ha querido mostrar otras y resulta que lentitud la mía y embotamiento de los ojos y la falta de fe. Y Jesús hoy viene, y no solo a nivel individual, que es el primer movimiento, sino a nivel de generación. Esta generación le hace un montón de reclamos a Dios, le hacemos un montón de reclamos a Dios. Y Dios está diciendo, vea, es que perdieron el sentido de la vida, andan detrás de muchas cosas. Y se les olvidó lo más importante, el ser, el corazón, el alma, la conciencia, la rectitud de intención, el valor de la vida en sí misma, por andar detrás de tantas cosas y de idolatrar situaciones, personas y realidades que no son Dios y que las tratamos como si lo fueran. Y hoy Dios, Jesús, nos habla el corazón. Y Él les dice que se cuiden de la levadura. Eso lo que les quiere decir es cuídense de la levadura de los fariseos y los herodianos. La levadura puede tener varios contextos. Ellos estaban pensando en pan y por asociación de ideas Jesús les habla de levadura. La levadura tiene que ver también con un principio que fermenta la masa, pero también para los hebreos en el Antiguo Testamento es un principio de corrupción. Lucas nos lo viene a mostrar también más adelante, como él les quiere decir que Jesús está hablando de la hipocresía de los fariseos. Capítulos 12 de Lucas, versículo 1. Eso. Y Mateo también en el capítulo 16, versículo 12 les quiere decir, y también de la doctrina de los fariseos y saduceos, que se cuiden de eso. De una doctrina, en Lucas nos dice que es de hipocresía. De hipocresía. Y entonces también ese principio de corrupción en el Antiguo Testamento, San Pablo nos invita en alguna expresión nos dice, barran la levadura vieja para hacer masa nueva, ya que son panes ácimos. Por eso la Pascua se había tomado en la salida del Éxodo como también como un pan sin fermentar, también pues por la velocidad con que tenían que salir, pero también porque en algún momento viene a ser un principio de corrupción. Y dice él, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues celebremos la Pascua no con la levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. 1 Corintios 5, 7. Entonces, hoy miramos que Jesús nos está llevando al corazón para que no nos quedemos en lo exterior pensando en tantas cosas y que miremos que en nuestro corazón no haya esa levadura. Nos lo ha dicho el padre Rubén con el principio de los hebreos, el chametz, que es un principio de corrupción. En otras palabras, es como una concupiscencia, la que nos habla Juan en su segunda carta, cuando habla de esta concupiscencia de los ojos, de la carne, de la jactancia de las riquezas. Cuando se nos habla de ese tenemos el bien a la mano, pero es que hay una cosa que tiende ahí en el corazón y se nos va volviendo hipocresía y una tendencia a no mirar la vida con la mirada de Dios. Hoy Jesús viene a decirnos, ¿por qué está embotado tu corazón? Y me dice a mí también, ¿en qué andamos pensando? Dios hablándonos de una cosa y nosotros pensando en otra. Cada quien lleve eso a su vida, para eso la meditación. Dios ha querido hablarle a usted y a mí en momentos concretos, hoy, de su amor, de su misericordia, de su respaldo. Y nosotros con tantas y tantas preocupaciones que se nos olvida la providencia, el amor
y la intervención de Él en nuestras vidas. Quitemos radicalmente de nosotros ese principio de corrupción que pueda ser hipocresía, doblez de corazón, todo lo contrario a la limpieza del corazón, que es la malicia que se ha metido en nuestro corazón. Los apóstoles, un poco por ignorancia, no comprendían. Los fariseos y los saduceos y los herodianos, por maldad, porque querían ir en contra de Jesús, gran parte de ellos, no todos, pero gran parte de ellos. Miremos que en nuestro corazón eso no se vaya volviendo como una terquedad obstinada, de no aprender a ver la vida con los criterios de Dios y no tener cuidado con las malicias y las intenciones de hipocresía y que se van volviendo en una raíz y en un principio de corrupción en nuestro interior. Lo demás viene por añadidura. Quien trabaja, quien se esfuerza, quien le ora a Dios, Dios respalda a Dios. Lógicamente no es cruzarse de brazos, pero Dios escucha el clamor de sus hijos. Sabe Jesús que les puede dar de comer. Ellos no comprendían, es que les tocó recordarle la intervención de Él. Lo tenían ahí hace cuánto no se había pasado. Ustedes y yo hace cuánto no nos ha pasado que vemos y que Dios ha dado respuesta a un montón de situaciones de nuestro corazón y aún seguimos pensando en otras cosas. Que esa sea la meditación profunda hoy del corazón. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque quieres hablarnos al corazón todos los días a través de tu palabra. Hoy vienes a mover el interior de nuestro ser para librarnos de cualquier tipo de corrupción. Hoy te llamamos y te clamamos para que verdaderamente podamos caminar con tu fuerza y con tu gracia. Líbranos del embotamiento que viene por pensar en tantas cosas y no pensar en la interioridad a la que tú nos invitas, al encuentro contigo ahí en lo más profundo del ser y del corazón. Queremos barrer toda esta levadura vieja, toda la hipocresía, la malicia del corazón y ser una masa nueva, panes ácimos para celebrar la Pascua contigo, Señor Jesús. Que podamos ser hombres y mujeres nuevos, Señor, que no piensan en tantas cosas de los afanes de la vida de hoy, sino que se centran en el principal que eres tú, Señor y dador de vida. Y de ahí parte todo lo demás, de ahí viene toda tu providencia y tu amor. Que podamos comprender, quitarnos todas estas cegueras voluntarias, todas estas conciencias erróneas, todos estos embotamientos por ir tras muchas cosas y olvidarnos que tú eres la vida. Tú eres nuestro ser cotidiano. En el encuentro contigo está la capacidad de ver y de discernir qué hay que sacar del corazón y cómo hay que actuar diariamente en tu presencia, Dios uno y trino. Amén. ¿A qué lo mueve hoy usted esta palabra? ¿Cómo ponerla en práctica? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo ser panes ácimos delante de Jesús? ¿Cómo mirar esas corrupciones que pueden ir naciendo ahí y se han manifestado de X o Y forma en nuestros corazones? ¿Cómo en ese diálogo que nos muestra la palabra hoy recordar, sí Señor, yo pensando en esto y tú me has mostrado esto y esto y esto? ¿Eso cómo lo aplica a su vida? ¿Cómo pedirle que nos dé una mirada nueva todos los días a través de la oración para no estar embotado en un mundo de cosas, sino estar centrado en Él? Nosotros, nuestras familias y esta generación. Gracias por el comentario que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.